Cuando tratamos de penetrar en el tema de la inteligencia artificial y cuando tratamos de ir asimilando sus conceptos para poder comprenderlo o comprenderla desde el proceso penal, en concreto en la prueba digital, en concreto en el desahogo de la prueba, en concreto en la valoración de la prueba, yo quería entrar en un debate pequeño simplemente para producir una crítica. En el 2019 se había producido el registro digital 2019-194, por el cual se disponía en el rubro principio de inmediación. Exige la presencia física del juzgador en las audiencias, por lo que no puede ser presididas mediante el sistema de videoconferencia autorizado por el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta tesis fue abandonada en el registro 2023-083 en mayo del 2021 con el siguiente rubro: principio de inmediación en el sistema penal acusatorio oral, la celebración excepcional de las audiencias, la celebración excepcional de las audiencias inicial de juicio oral o de alguna de sus jornadas mediante el sistema de videoconferencia no la viola, siempre que su desarrollo se verifique personal y directamente por el juzgador. Esas tesis son, digamos, el resumen de una serie de distintos criterios que se van aplicando a nivel de primera sala y a nivel de colegiados de circuito. No podemos ignorar que estábamos en COVID y era importante ver cómo se desarrollaban las audiencias orales de juicio cuando el imputado se encontraba detenido. Y entonces se fue resolviendo en torno al artículo 51. Estamos estudiando la inteligencia artificial. Si acudimos al artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que se ha considerado en las contradicciones de tesis, nos percatamos que este tiene un objetivo totalmente contrario y por ende totalmente distinto al que han querido considerar tanto la primera sala como los colegiados de circuito, cuyos textos he omitido citarlos todos. Ninguno de estos tribunales deja claro si la videoconferencia viola o no el principio de inmediación. No deja claro si viola o no el principio de publicidad, si viola el principio de concentración y de continuidad del proceso acusatorio. ¿Por qué quiero hacer esa crítica en el momento en que vamos? Porque, con todo respeto, porque no leemos bien o porque no entendemos la diferencia que hay entre una audiencia de desahogo de prueba de una audiencia de juicio oral, hemos llegado a confundir. En efecto, ninguno de los colegiados de circuito de la misma primera sala se atreve a enfrentar el artículo de mención para comprender que la videoconferencia no se ha creado, nunca se creó, no se ha redactado para sustituir la audiencia oral y pública, sino por el contrario, para producir medios de prueba. Vea qué importante. El artículo 51 del Código Nacional, que fue el más citado para determinar la inmediación o no de una audiencia de juicio oral, dispone que la videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto.
En ningún momento ha hablado del juicio oral y por tanto de la inmediación del juicio oral y por tanto de la concentración del juicio oral y por tanto de la publicidad del juicio oral. Porque en ningún momento el artículo 51 hizo referencia a la audiencia de juicio o a cualesquiera de las audiencias del modelo acusatorio. Es muy importante esta realidad, es muy importante sostener que la videoconferencia no es el modo óptimo para la celebración del juicio oral, entre otras razones, porque el artículo 51 ha sido previsto para el desahogo de medios de prueba. Es un medio preferible para celebrar el juicio solamente para no dejar al imputado en indefensión y solamente lo era para las audiencias en tiempos de COVID. Es muy importante volver porque al final hubo unas decisiones del Consejo de la Judicatura, cuándo sí, cuándo no, cómo celebrar audiencias y cómo no, respecto a personas detenidas, pero hoy nos hemos enfrentado que una gran mayoría de jueces en una gran mayoría de entidades federativas están celebrando la audiencia de juicio oral en sus casas, no presenciales, sustituyéndolas por las disposiciones del 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no ha sido creado para las audiencias, sino para el desahogo de ciertos medios de prueba. Me quedo aquí para que nos demos cuenta de que uno podría muchas veces decir, ¿para qué escribo esto si nadie lo lee? Y eso es una realidad. Pero a veces digo, ¿y para qué hay un código si nadie lo lee? Y venimos confundiendo las audiencias de juicio con las audiencias de desahogo de medios de prueba, en la que podríamos poner muchos ejemplos, pero que tienen objetivos procesales distintos. Muchas gracias.